Mi tesis inicial es, con la muerte, con el asesinato de Trotsky en México, en 1940, con el encarcelamiento, destierro y asesinato de muchos de los 30.000 trotskistas que fueron detenidos por Stalin en Rusia y otros países ocupados por la Unión Soviética, con la persecución sistemática de la burguesía imperialista en 10 países contra los trotskistas y contra todo aquel que era opositor al fascismo, y con la oposición y persecución de los trotskistas, que incluyó en un primer momento la negativa de 50 países a darle asilo político a Trotsky, se produce una derrota histórica de nuestro movimiento. Esa es la tesis. La Cuarta Internacional fue fundada en 1938, cuando recién comenzaba a desplegarse la Segunda Guerra Mundial, y es asesinado 2 años después, en 1940, en México, que es el único país que le concedió asilo diplomático. Y además fueron asesinados miles de otros trotskistas, incluyendo el hijo de Trotsky, que era su colaborador más cercano, Sedov. Entonces, la guerra interrumpe de manera brutal el desarrollo de nuestra corriente. Solo hay un país en donde el trotskismo permanece en la Segunda Guerra Mundial con cierta importancia, que es Estados Unidos con el Socialist Workers Party. Pero incluso este partido acababa de salir de una escisión traumática cuando el 40% de sus militantes lo abandonaron siguiendo a Shachtman y Burkham, los primeros antidefensistas, es decir, que negaban la defensa de los Estados obreros contra el imperialismo, que era la política de Trotsky, porque decían que ya no había socialismo, ni Estado obrero, ni nada en Rusia, que era una dictadura que iba ya en ese momento hacia la burguesía. Shachtman y Burkham, todos sabemos de dónde terminaron, ¿verdad? Burkham se fue del Socialist Workers Party y fundó la escuela del neoliberalismo, con un libro que aún hoy es considerado la Biblia de los neoliberales, que se llama La Revolución de los Managers. Y Shachtman, después de un breve paso por el Partido Socialista, después que abandonó el SWP, terminó metiéndose en el Partido Demócrata y fundando lo que se dio a conocer como el Democratic Socialist Organizing Committee, DSOC, que obtuvo mucha importancia entre el Partido Demócrata, incluso tuvo 20 o 30 diputados, centenares de concejales y de alcaldes elegidos a través del país, y que dirigían sus miembros, o miembros del DSOC, dirigían un puñado de los más importantes sindicatos del país, como los metalúrgicos, los trabajadores de automotrices, etcétera, transporte. Después vino la época de la reacción y perdieron todo o casi todo, y ahora volvieron a renacer después que se fusionaron hace unos años con un grupo que se llamaba New American Movement. Volvieron a renacer y son hoy día DSA, Democratic Socialist of America, que apoyaron a Bernie Sanders en las internas del Partido Demócrata y son hoy día la organización que se reclama socialista más importante del país, con alrededor de 50.000 miembros. Por supuesto, son los perfectos mencheviques, tienen acuerdo con todo lo que
Y están reviviendo ahora, en una discusión interna, a Kautsky, imagínense ustedes. Bueno, entonces, ese periodo entre la fundación y el asesinato de Trotsky significa una derrota histórica para nuestro movimiento y para la construcción de la Cuarta Internacional, de la que todavía nos estamos recuperando. Durante la Segunda Guerra Mundial, los únicos que permanecieron más o menos haciendo actividad internacional y nacional fueron los de SVP, que enviaban, por ejemplo, al principal escritor de una revista burguesa, una estrella del periodismo burgués, lo mandaba a distintos países con la cobertura de que era un periodista de Life, de Time, de todas las grandes publicaciones de esa época, a organizar las secciones. Y los trotskistas en Europa realizaron algunas acciones bastante heroicas contra el fascismo, como tratar de organizar a los soldados alemanes, con una revista que se llamaba Arbeitersoldat, escrita en alemán por los militantes belgas y franceses, que contactaban a los soldados alemanes para que se dieran vuelta contra su propio gobierno y decían que en Francia había que luchar contra el propio gobierno burgués que hacía imposible la lucha contra el fascismo. Por supuesto, los estalinistas los perseguían por estas posiciones, porque la posición del estalinismo era el Frente Popular, los buenos imperialismos democráticos, hay que apoyarse en ellos. Y tenían posiciones nacionalistas en relación a los países donde actuaban. Termina la guerra y esta derrota, que comienza con el asesinato de Trotsky y todos sus principales seguidores, se profundiza cuando el SWP abandona la construcción de la Internacional, porque le era muy incómodo, le causaba muchos problemas, gastos, etcétera, etcétera, y además porque no querían estar sujetos a la disciplina internacional, y transfiere el centro de la Internacional a los europeos que todavía estaban en una situación en 1945 catastrófica, porque eran pobres, estaban emergiendo de un continente totalmente destruido, donde sus fuerzas eran exiguas y divididas, que fue, digamos, esta traición del eso después completó el proceso de la derrota que se inició con el asesinato de Trotsky. Entonces, a partir de ese momento, aparece un tipo llamado Michel Pablo, su nombre verdadero Michel Raptis, que era un griego, era un miembro del pequeño grupo griego que se traslada a Francia y utilizando el hecho de que había una desorganización terrible, el tipo, que era de una gran energía, escribía 5 artículos por día, organizaba reuniones, 20 reuniones por semana, se trasladaba de país en país con suma facilidad, se convierte en el eje de la dirección del nuevo secretariado de la Internacional, en donde también estaban personajes como Mandel, Pierre Frank y Maitán, y Livio Maitán. Pero Pablo infunde una teoría y una metodología de construcción partidaria que va a tener efectos catastróficos sobre las exiguas fuerzas del trotskismo. Pablo dice: no hay ninguna posibilidad de confrontar al estalinismo porque se aproxima la Tercera Guerra Mundial. Y se basa para decir esto en algunos hechos reales. Por ejemplo, que en 1949 se da la Revolución China, que lo impacta sobremanera e impacta a las exiguas fuerzas trotskistas que permanecían en Europa y en Estados Unidos.
el propio SDP tiene que lidiar con una tendencia bastante fuerte que se hace maoísta, y Berta ha escuchado hablar de su dirigente, aunque no debe conocer esta historia, que es Murray, que después terminó en sus últimos días en el FSP. Y se da un año después de creada de tomado el poder por Mao, se da la guerra de Corea, donde Estados Unidos aniquila prácticamente a Norcorea y obliga defensivamente a los estalinistas chinos a lanzar un ataque con 1 o 2 millones de soldados que empuja a los americanos hasta casi tirarlos al mar. O sea, los echa de Norcorea, ocupan casi toda Surcorea, y están a punto de echarlo al mar, y en ese momento el estalinismo chino llega a un acuerdo con Estados Unidos de establecer la división del país en el paralelo 38. Entonces, basado en esos hechos objetivos que estaban sucediendo, Michel Pablo dice, no, vamos derecho a la guerra imperialista, burocracia estalinista. En esa guerra va a triunfar el estalinismo y tenemos que prepararnos para 100 años o más de dominación estalinista del mundo. Entonces, nuestra política tiene que ser el entrismo sui generis. ¿Qué quiere decir el entrismo sui generis? Que no es la táctica que desarrolló Trotsky en la época de los años 30 para meterse, que los grupos trotskistas se metieran en las organizaciones de masas socialistas que estaban experimentando la rebelión de sus sectores más jóvenes para entrar, captar a esas jóvenes que querían ser revolucionarios y salirse con ellos de los partidos reformistas en corto periodo. Michel Raptis, diciendo que porque viene una guerra y 100 años de dominación estalinista, lo que hay que hacer es meterse en forma sui generis, es decir, hacer lo que él llamaba el entrismo profundo. Y en esto estaban de acuerdo o acordaron la mayoría de los personajes que hoy conocemos como muy conocidos del trotskismo. Mandel, Frank, Maitán, Cano, Lambert, Gili, Posada, Moreno, Tony Cliff, Ted Grant, Altamira, todos estaban de acuerdo con esto. Y lo aplicaron, trataron de aplicarlo a su manera. Es decir, algunos entraron a partidos socialdemócratas y casi se disolvieron, otros a partidos stalinistas. Perón lo intentó, Moreno lo intentó hacer con el peronismo en la Argentina. Otros entraron al movimiento en México, por ejemplo, un pequeño grupo trotskista que había ahí entró y se disolvió en la corriente que había formado Lázaro Cárdenas. Entonces se da un desastre completo. Ante esa situación hay un partido que inicia la resistencia, pero lo inicia no porque tuviera tanto desacuerdo con la política de Michel Pablo, sino porque Michel Pablo lo quería obligar a irse adentro del partido estalinista que ellos no querían, que era el partido francés, que los había perseguido durante la guerra. Entonces los tipos decían, no, hay una línea de sangre acá, los tipos nos matan. Entonces, Michel Pablo intentó organizativamente obligarlos, interviniendo el partido, lo cual fue rechazado por la enorme mayoría de los militantes franceses. Entonces, ante esta situación se solidarizaron los miembros Cannon y la mayoría del partido norteamericano. Posadas, ¿se acuerdan quién era Posadas? Y otros. Posadas después se quedó con Michel Pablo. Y formaron, entonces la Internacional de 1953 se rompe, se crean dos grandes bloques, el Comité Internacional, formado por
Healy, el partido francés, el partido inglés, el partido norteamericano y tardíamente el pequeño grupo de Moreno en Argentina y otros. Y Michel Pablo continúa en la dirección de lo que queda de la Internacional y fundan la Cuarta Internacional, Secretariado Internacional. Y allí es secundado por Mandel, Frank y Maitán. Se da la ruptura de Yugoslavia y Tito con el estalinismo de la Unión Soviética. Entonces Michel Rapti dice, esto es un movimiento progresivo, cuando no era más que una ruptura inter-estalinista, porque Yugoslavia y Tito rechazaban la injerencia profunda que quería tener, rechazaba el hecho de que los rusos querían formar un anillo de protección de estados burgueses populares en el este de Europa y en el sur de Europa, en Grecia y otros países, para proteger el socialismo en un solo país en Rusia. Entonces Yugoslavia y Tito se opusieron a ser utilizados de esta forma, aunque acordaban con que el socialismo en un solo país, y rompen con Stalin. Entonces Rapti dice, esto es progresivo, y hasta manda brigadas de apoyo, de trabajo, de apoyo a Yugoslavia. Se da entonces tenemos la revolución maoísta, tenemos Yugoslavia y Tito, que confunde grandemente a las exiguas fuerzas del trotskismo. Y después viene otro fenómeno, que es la revolución anticolonial, donde la mayoría de las colonias de los estados imperialistas europeos en África se liberan del yugo imperialista, dirigidos en su mayoría por sectores burgueses o pequeños burgueses radicales y seculares. Ante esta ola de revoluciones anticoloniales, Pablo plantea hay que meterse en los gobiernos de estos regímenes burgueses. Y él mismo funge como ministro de la república fundada en Algeria, dirigida por Ben Bella, que después es detenido, preso en Francia, no va al caso ahora, pero se vuelve ministro. Ante todo esto, comienza una resistencia en su propio campo, digamos. Mandel, Frank y Maitán se sublevan contra Pablo y finalmente lo expulsan de su secretariado internacional. Y Michel Pablo termina, después de haber infectado el internacional con sus ideas y con el ritmo sui generis, etcétera, etcétera, se queda con muy pocos militantes, sobre todo en Francia. Entonces viene entre 1953 y 1963 enormes sucesos a escala mundial. Primero, la formación de los estados de Europa del Este, donde todos los sectores del trotskismo se enganchan en una discusión si son estados obreros deformados, si son estados obreros, si no, bla, 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 bla. Y es una discusión que parece la discusión de hoy día, con el diario del lunes, nos parece una discusión de los angelitos en la punta del alfiler, ¿no? Cuando en realidad lo que sucedió en el este de Europa fue que la mayoría de estos estados que fueron declarados, fueron invadidos por el Ejército Rojo, fueron liberados por el Ejército Rojo, donde Stalin trató de formar lo que se llamaba repúblicas populares. De hecho, muchos de estos estados, hasta que la última ola los cambió de vuelta de mano, se llamaban República Popular de tal cosa o República Popular Democrática de Alemania. Es decir, tenían nombres burgueses
y planteó la unidad, el cogobierno entre las escasas fuerzas comunistas que había en el país y sectores burgueses, con el respaldo del Ejército Rojo en esos países. Esto es lo que sucedió. Son los hechos. Tropezaron con un grave problema. No había burguesías en estos países con los cuales poder hacer un gobierno. Es decir, eran bastante escasos. En Rumania, por ejemplo, el que quería volver al poder era el rey. Entonces, tuvieron las escasas fuerzas comunistas empezaron a crecer y el Ejército Rojo, y en alianza con estos comunistas, tuvo que hacerse cargo de todo el poder en estos países, formando lo que se llama un cerco alrededor de Rusia para protegerla. Esto es muy simple verlo hoy día por los hechos y por lo que hemos conocido históricamente, pero en ese momento fue una enorme discusión, que tropieza con otra enorme discusión, y que es que comienza la esencia del trotskismo a manifestarse en la práctica. ¿Qué pasó? En 1953, recientemente escindidos los trotskistas, se da la revolución anti-estalinista de Polonia, donde los trabajadores y los estudiantes quisieron formar una república que fuera donde hubiera soviets democráticos y fueron aplastados por la burocracia soviética. Se da en el mismo año donde se escinde el trotskismo, se da el levantamiento de Berlín, que también es un esfuerzo, sobre todo de la juventud de Berlín, de crear soviets democráticos y rechazar la intervención del Ejército Rojo, que también es aplastado por las fuerzas militares rusas. Después se da otra nueva insurrección en el 56 en Polonia, se da la insurrección también para democratizar el Estado socialista en Hungría, y luego, finalmente, en Checoslovaquia en 1968. Entonces, esto era la esencia del trotskismo, para eso existimos, para hacer la revolución política. Una de las dos razones fundamentales, como explicó Berta en su presentación, era precisamente derrotar al estalinismo y hacer la revolución política. Y en estos levantamientos era la expresión más pura del programa de la revolución política, es decir, de la revolución permanente. Lejos de eso, por ejemplo, en Berlín, cuando se dio en 1953 en Berlín y la primera en Polonia, Mandel, Livio Maitán y otros dijeron que eran simples revueltas influenciadas por el imperialismo del oeste. Es decir, abandonaban de hecho la teoría de la revolución permanente en relación a la revolución política. Y tuvieron poca o ninguna intervención. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de hablar con Peter Fryer mucho sobre este proceso. Peter Fryer era un miembro del Partido Comunista Inglés que fue enviado a Hungría para escribir sobre la supuesta contrarrevolución de Hungría para el periódico comunista estalinista de Gran Bretaña, y el tipo viaja y se da cuenta de que no es una revolución capitalista, sino que es una revolución que quiere reformar el Estado, convertirlo realmente en socialista si se puede, a través de la creación de concilios democráticos de obreros y de jóvenes. Y escribe estos artículos y por supuesto lo expulsan del Partido Comunista, y Peter Frey se va con un grupo bastante numeroso de intelectuales y demás del Partido Comunista, como sucede en muchas otras partes del mundo, y se hacen trotskistas. Pero esto no es lo que facilita que el Comité Internacional
y el Secretariado Internacional se unifican. Se unifican en 1963, se reunifica y se empiezan a llamar el Secretariado Unificado. Y es la reunificación de los mandelistas, franquistas, de Frank Maitán, el SWP y todos sus partidos simpatizantes alrededor del mundo. Quedan afuera la organización de Lambert, de Healy, que se niegan a esta reunificación y siguen formando su comité internacional que después explota a los pocos años. Y Posadas, que había sido el virrey nombrado por Pablo en Latinoamérica para controlar todas las organizaciones trotskistas en Latinoamérica, que empieza a perder toda su influencia. Moreno, por su parte, se reunifica con este secretario unificado que surge de la reunificación de 1963, 2 años más tarde, con algunas críticas, pero se reunifica. Es decir, la enorme mayoría del trotskismo se reunifica en lo que se llamaba la Cuarta Internacional, Secretariado Unificado. Quedan por fuera algunos partidos. Pero esto, digamos, es el núcleo fundamental. Pero no se resuelve una enorme cantidad de problemas y de discusiones. Por lo tanto, siguen existiendo fracciones a su interior. La fracción mandelista, la fracción de Maitán, que a veces acuerda con Mandela y a veces no, la fracción de Cannon de SODP, con un grupo de partidos de habla inglesa y alguno que otro en Latinoamérica, la fracción de Moreno, que es muy pequeña en este momento, que se llama SLATO, Secretariado Latinoamericano del Trotskismo Ortodoxo, y se dan otras corrientes que continúan por su cuenta, fuera del Secretariado Unificado, como son la de Tony Cliff, que es el fundador del SWP de Inglaterra, Ted Grant, que es el fundador de la tendencia Militant, que después se divide con Peter Taft y forman dos, y Altamira, que es Lambert, que crea su propia internacional con Healy, después se pelea con Healy por razones filosóficas, según ellos, y forman su propia internacional con grupos como el de Altamira, el Partido Obrero en la Argentina. Es decir, y comienzan muchos problemas teóricos que continúan dividiendo y no siendo clarificados. Por ejemplo, cómo se formaron los estados obreros del este de Europa. ¿Cuál era el programa para las rebeliones antiestalinistas en los países dominados por el estalinistas, la revolución política? ¿Cuál era la posición acerca de la revolución china, hacia la cual se orientaron casi todos estos personajes que estoy diciendo, estos dirigentes que estoy mencionando, que quedaban del trotskismo, hasta que la evidencia histórica les demostró que estaban equivocados, entonces retiraron su apoyo al peronismo o al nacionalismo burgués, la emergencia del nacionalismo burgués, por ejemplo, en México o en Argentina con Perón, en Chile y en Brasil. Y en todos esos casos se inclinaban a apoyar, aunque sea críticamente, a sectores burgueses. La esencia de estas capitulaciones de los principales dirigentes trotskistas se debe fundamentalmente a su rechazo parcial o total de la teoría de la revolución permanente, la que nosotros decimos, y el trotskismo ortodoxo debería decir, es una de las cuestiones que identifica teóricamente al trotskismo.
Todos estos dirigentes trotskistas en algún momento lo abandonan e incluso tratan de reformularla de alguna forma. Por ejemplo, Mandel saca su teoría de la periferia al centro, es decir, que serán la revolución en los países económicamente más atrasados los que tienen llamado a cambiar la situación política mundial y hacer finalmente derrotar el imperialismo, impresionados por la derrota del imperialismo norteamericano en Vietnam, saca la conclusión de que no hay posibilidad de hacer la revolución en los países industrializados, sí en los países subdesarrollados, y que el triunfo de la revolución va a ser solo una extensión del triunfo que hubo contra Estados Unidos por parte de las masas vietnamitas, sin comprender de que Estados Unidos había sido derrotado en Vietnam por una combinación de elementos. Primero, la resistencia del pueblo vietnamita, pero además la propia resistencia del pueblo norteamericano, donde el 30-40% del pueblo norteamericano se movilizaba en las manifestaciones antiguerra, pero además porque en Vietnam el imperialismo no se enfrentó solo a los vietnamitas, sino a los chinos y a los rusos que apoyaban militarmente a los vietnamitas. Mandel hizo una abstracción de todo esto junto con Maitan y Frank y de cuanto otro guerrillero surgió después y decían, fue el pueblo vietnamita por sus propios medios quien demostró que se puede derrotar el imperialismo, lo cual es muy lindo románticamente, pero no es cierto. Después surge otro fenómeno donde el mandelismo, sobre todo, capitula a ese fenómeno. Los estalinistas, para poder cooptar una nueva generación revolucionaria que emerge en Latinoamérica a partir de los 60, por ejemplo, se da una emergencia de una generación revolucionaria en México, si no estoy confundido, en los 60, se da la emergencia de una vanguardia de masas obrero estudiantil independiente en la Argentina a partir del Cordobazo del 69, se da el Mayo francés del 68. Entonces, el estalinismo está preocupado por estas cuestiones, tiene que controlarlas. Entonces, para poder controlarlas, desarrolla la tesis de que en realidad lo que hay que hacer no es promover todas estas cosas. Si ustedes ven la revolución congelada en México, por ejemplo, los primeros que salen a condenar a los manifestantes de mayo del 68 fueron dirigentes estalinistas. En la Argentina lo mismo. Y plantean que la salida es la guerrilla. Es decir, la forma de atrapar a la pequeña burguesía radicalizada y a sectores juveniles del movimiento obrero es presentarles una opción que en apariencia, no en la realidad, fuera más revolucionario que lo que le planteaban los viejos militantes trotskistas, que les planteaban la organización de partidos de masa, intervención en la lucha de clases, etcétera, etcétera, y la insurrección como la culminación de esta intervención. Decían, no, todo eso hay que sacarlo del medio y hay que plantear el foco, la guerrilla, y con ese fin lo manda, se va el Che Guevara primero a África, donde lo derrota una alianza entre sectores burgueses africanos y la CIA lo derrotan militarmente. Después aparece en Bolivia, donde el propio Partido Comunista le niega apoyo y finalmente es asesinado por tropas bolivianas dirigidas por un agente de la CIA. Pero en ese proceso de formación de guerrilla, los estalinistas soviéticos utilizan a Cuba como la punta de lanza y dicen, y Cuba llama a la formación de lo que se llamaba la OLAS, Organización de Liberación de los Pueblos, que era un intento de expandir
a través de la guerrilla la influencia tanto del estalinismo como del régimen cubano. Déjeme decirle que la reunificación de 1963 del trotskismo no se da a partir de la manifestación del programa de la revolución permanente y la revolución política en los Estados Unidos que se estaba dando, sino que se unifican alrededor del apoyo, en muchos casos sin críticas, de la revolución cubana, a la que apoyan incondicionalmente, lo cual no está mal apoyar críticamente el proceso revolucionario, y el único que plantea que está bien, todos dicen que es una revolución obrera socialista, que de obrera y socialista tenía poco, era una revolución democrática que fue obligada por las circunstancias a ir más allá de los objetivos iniciales. Y el único que plantea, pero el único que plantea en estas circunstancias, que sí, que está bien todo lo que dice el secretario unificado, hay que unificarse alrededor de Cuba, etcétera, etcétera, pero tenemos que formar un partido revolucionario en Cuba nuestro, es Moreno. El resto dice no. En Cuba no es necesidad de hacer un partido revolucionario trotskista porque los revolucionarios están en el poder. Y esto va a ser una cuestión que se va a repetir después en la revolución nicaragüense, donde el morenismo organiza el apoyo crítico, la unidad de acción militar con el sandinismo, en un momento que el sandinismo estaba a punto de ser derrotado, estaba en una coyuntura bastante difícil, y llama a la formación de brigadas internacionales para ayudar a derrocar a Somoza. Y esta brigada se forma, se llama la Brigada Simón Bolívar, que se entrena en Costa Rica e interviene en la guerra civil, en la última etapa de la guerra civil, y ayuda al derrocamiento de Somoza, que cae por una serie de otras condiciones internacionales que no da al punto de ser acá. Y lo primero que yo estaba ahí, y lo primero que Moreno me dice es, lo primero que hay que hacer es construir un partido revolucionario, porque esta gente, los sandinistas, son pequeños burgueses y van a ir hasta ahí, pero después más de ahí no van a avanzar. Mientras que Mandel, a su propia organización que tenían en Nicaragua, les ordena disolverse, porque los revolucionarios están en el poder. Entonces yo voy a Nicaragua y los primeros que recluto es a estos mandelistas, porque le habían dicho se tienen que disolver, entonces fue muy fácil convencerlos de que no. ¿Por qué te ríes, Huehuetzin? Ironías de la vida. Bueno. Y después se da otro fenómeno. Bueno, en relación a la revolución nicaragüense, Mandel, Frank, Maitán y los de eso del PEN norteamericano y todas sus secciones plantean antes del triunfo del sandinismo, cuando el sandinismo estaba en dificultades, dicen, son un grupo pequeño burgués, no hay que apoyarlos, apoyarlos es reformista. Y nuestra posición era, no, hay que hacer una unidad de acción con ellos, ahora que están débiles, para derrocar a Somoza y aprovechar la oportunidad para construir un partido revolucionario. Pero cuando se da el triunfo y los sandinistas llegan a Managua, Mandel, Fran, Maitán, Cannon, etcétera, etcétera, se dan una vuelta de 180 grados y dicen, no, hay que apoyarlos incondicionalmente porque son revolucionarios. Sacan esta teoría de que puede haber trotskistas revolucionarios inconscientes. Es decir, que hacen todo lo que tendría que hacer un trotskista, pero en realidad no son conscientes que lo son. Bastante estrafalaria la teoría. Bueno, miremos a dónde fue a parar Vietnam, Cuba o Nicaragua, porque hay que mirar el movimiento de la historia en sus consecuencias.
todos volvieron al capitalismo, todos. Y algunos de una manera sangrienta y feroz, como la dictadura burguesa de Nicaragua. Entonces, último detalle. ¿Y qué pasó con Tony Cliff, Ted Grant, los fundadores de la tendencia de Militant? Ellos siguieron durante muchos años con la política de entrismo profundo en la socialdemocracia hasta que los echaron. Siguieron con la política de Pablo. O sea, el pablismo fue la expresión más avanzada de los elementos liquidacionistas burgueses y pequeños burgueses en el seno de nuestro movimiento. Y recién ahora se nos está presentando la oportunidad, después del desarrollo teórico de todos estos hechos, de todas estas disputas, de todas estas luchas ideológicas, de comenzar a reconstruir el movimiento de Trotsky y tratar, no sabemos si vamos a triunfar, tratar de reconstruir lo que Trotsky planteaba hacer en 1938, que era construir una internacional revolucionaria. Y esto lo estamos haciendo a partir de tres elementos centrales. Uno es la comprensión de esta historia y dos, la comprensión de la emergencia de nuevos imperialismos que China y Rusia emergen como partidos, como países imperialistas que empiezan a competir y están derrotando al imperialismo yanqui, lo cual expresa una tercera etapa, o segunda, digamos, no, una tercera etapa de la crisis del capitalismo mundial, porque la existencia, la emergencia de nuevos imperialismos no es un símbolo de la fuerza del imperialismo y del capitalismo, sino de su debilidad. Y que hayan creado de la nada, o aparentemente de la nada, un bloque opositor que le está ganando, es expresión de esa crisis. Nosotros fuimos, creo, los primeros que planteamos que emergían como países imperialistas y que esto que está sucediendo iba a ocurrir hace 10 o 12 años, mientras, por ejemplo, partidos trotskistas, por ejemplo, la mayoría de los partidos trotskistas en Argentina, plantean de que no, de que todavía existe una transición hacia el capitalismo en China. Vaya a saber por qué. Dicen que es una transición al capitalismo, cuando no solo ya son capitalistas, sino imperialistas. Y que en el caso de una confrontación, y esto lo dice el PO claramente en un debate que tiene interno, que en el caso de una confrontación entre China y Estados Unidos, como China es semicolonial, todavía van a estar del lado de China. Más aún, tuvimos una discusión con un grupo en la Argentina para discutir si habría, explorar si teníamos algunas posiciones acercadas para ver si nos podíamos fusionar, y los compañeros nos dijeron acerca de la teoría. ¿Cuánto hace esto, Berta? ¿3 años? Nos dijeron que nuestra posición de que había países imperialistas emergentes era una locura. Bueno, casi nadie lo niega, es decir, ni los burgueses, ni los chinos. Éramos charlatanes. ¿Cómo dices? Que éramos charlatanes. Que éramos charlatanes porque lo planteaban. ¿Cuánto hace esto? ¿3 años? Sí. Okay. Y el otro es la cuestión del clima, donde nosotros estamos desarrollando una teoría, un desarrollo teórico. Nosotros decimos que ya la catástrofe climática es inexorable, que vamos a una catástrofe climática global, que como producto de eso va a colapsar el sistema capitalista mundial y que hay que luchar para ver qué hacemos post-colapso, qué hacemos después del colapso, porque el colapso
No lo podemos detener haciendo la revolución hoy, porque la acumulación del CO2 en la atmósfera ya es tal que va a estar ahí produciendo el desastre durante otros 100 años. Entonces la revolución socialista va a tener como objetivo reorganizar la sociedad post-colapso, garantizando la plena igualdad y distribución de todo para la sobrevivencia. Los mandelistas y otros, algunos trotskistas, como los argentinos, por ejemplo, la mayoría de los argentinos, dicen sí, es un problema grave, pero no dicen nada de lo que hay que hacer. Y otros, como Mandel, como el mandelismo, no Mandel porque Mandel ya está muerto, como Tegrán, como los de Militan, etcétera, etcétera, dice sí, es una situación muy grave, hay que hacer algo, pero no hablan del colapso, sino que plantean una variante de lo que llamado el ecosocialismo, que es una corriente que plantea que es posible restablecer el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, cumpliendo determinadas tareas. Nosotros decimos que eso es idealista, que lo que tenemos que prepararnos es al post-colapso. Y por aquí, esta pintura general que estoy dando, aquí termino diciendo que estamos en las mejores. Yo siempre digo, ¿para qué organizamos estas escuelas? ¿Para qué organizamos esta internacional minúscula que tenemos? ¿Para qué luchamos por construir esta organización minúscula que tenemos en México, en Argentina o en Estados Unidos o ahora con algunos contactos en Bolivia? Y cuando me preguntan esto, yo digo, para organizarnos para tomar el poder. La gente me mira con ojos grandes y dice, no son muy pretenciosos. El problema no es que uno pretenda o que sea súper optimista. Lo que pasa es que esa es la tarea que está pendiente. Si no hacemos esa tarea, no hay solución. Sin la construcción de la internacional, no hay soluciones nacionales a las cuestiones que plantea la revolución. Sin la construcción de la internacional, no somos nada. Y con la construcción de la internacional, aunque seamos pequeños, tenemos grandes oportunidades para el futuro. Nada más. Buenísimo, Carlos. Gracias. Pues veo que quieres hablar. A ver, Berta. Ahorita se abre este espacio para hacerle preguntas, para hacer aclaraciones, para cualquier participación que quieran tener. Entonces, Berta, ¿quieres tener la primera? Tomo nota y les voy dando la palabra. ¿Quién quiere participar? A ver, Berta 1. Después, ¿alguien más? Yo ya levanté la mano. Ya, Eric, ok. Berta, Eric, ¿alguien más? Yo, Ana. Ok, y Ketch también. Ok. Ya nomás van alzando la manita y yo los voy viendo. Pati, Eric, Ketch. Sale. Dale, Berta. Sí, yo veo esta historia de la Revolución Rusa como Carlos fue esbozando los distintos acontecimientos, esta historia de la Cuarta Internacional, con todos los acontecimientos históricos que esboza Carlos, y sigue bien ligado a la cuestión de la Revolución Rusa, porque cuando se construye la Unión Soviética y se consolida y cierran sus fronteras, etcétera, y el estalinismo se hace como estable ahí, y todo lo que pasa después, cuando ocurre el colapso del estalinismo, cuando cae la Unión Soviética, se produce una crisis sin igual en el trotskismo. Y a nosotros nos tocó vivir esa crisis, que fue la organización de Moreno, que tenía la Liga Internacional de los Trabajadores, y es la LITSI, y estalla, y nosotros, el partido norteamericano de la LITSI, que era el POISI, pues somos separados de la organización por todos esos acontecimientos. Entonces me parece que va muy de la mano con esta historia. Y eso era lo único que quería comentar. Okay. Gracias, Berta. Eric, te toca. Vale. Creo que en la misma tónica, no solamente, pues, creo que
la historia del trotskismo es bastante abrupta y bastante zigzagueante en general, sino que más bien obedece también a la misma historia de toda la revolución. A fin de cuentas, me parece que apenas ahorita, justamente como dice Carlos, se están otra vez clarificando algunas tendencias, se están otra vez reacomodando algunas cosas. Me parece que exactamente opiniones o teorías como las del PO, posiciones como las del PO que dicen que China es una semicolonia, pues prácticamente yo creo que, bueno, a nosotros nos pasó, al inicio pues sí llegamos a discutir con ellos, pero ya después ya ni les hacíamos caso, porque de plano era así de, pues es que ustedes están encerrados en su mundo nacional, en su política nacional, y además de eso, pues son unos electoreristas y mencheviques de primera, entonces, ¿para qué debatimos con ustedes si no son, de entrada no los contamos como dentro del bloque revolucionario, ¿no? Entonces, justamente viendo ese reflejo también de su misma política nacional y viendo el reflejo también de su política internacional, pues, vaya, es claramente evidente que si uno va con cualquier trabajador, o la conexión simplemente que uno puede hacer con los trabajadores de Asia o de África o de o cualquier otro lugar, te van a decir, bueno, es que mis patrones son chinos. Punto, fin de la discusión, fin de la discusión. No necesitas más discusión. Tus patrones son chinos, entonces ahí se resuelve el dilema y ahí se resuelve también el dilema de China es capitalista, imperialista o qué es. Simple, si estás en otro país que está muy lejos de China y tu patrón es chino, creo que sería necio, tonto y errado no querer ver la realidad por ese lado, ¿no? En ese sentido creo que sí hay un reacomodo, estamos terminando, me parece, ser este periodo de impas o este periodo de reacomodo, no sé cómo, tenía una palabra pero ahorita ya se me fue. Entonces, me parece que este nuevo escenario en efecto nos pone sobre tareas más ambiciosas y más avanzadas que los siglos anteriores. Sin embargo, hay una cuestión evidente que creo que sí vamos a tener que hacer un balance, al menos de los últimos 30 años o 20 años, sobre todo porque, en efecto, esta parte climática da un vuelco todavía más rudo de lo que de por sí políticamente ya nos había dado pues la caída de la Unión Soviética, las guerras imperialistas y demás, ¿no? Tendría mucho que decir, pero creo que por el momento nada más eso. Ok, Eric, gracias. Pati, es tu turno. ¿Qué querías decir? Me impresiona que les hayan dicho charlatanes por querer tomar el poder y eso de la reorganizar, ¿para qué tomar el poder? Para reorganizar la sociedad post colapso. Se me hace congruente con lo que estamos diciendo acerca de la formación del partido ¿cómo se llama? Cuando se extensionista. Extensionista, sí. Bueno, es que un día lo sabremos decir. Me cuesta trabajo pronunciar, pero yo creo que tenemos mucha diferencia primero con los reformistas que apoyan las organizaciones ecológicas, pensando todavía que el capitalismo es sustentable, primero. Segundo, con las organizaciones trotskistas, mandelistas, pensando que se va a tomar el poder para que la infraestructura sea de los obreros y los obreros la manejen, porque yo pienso que para reorganizar una sociedad post-colapso es tomar el poder
pero para parar las máquinas. No sé lo que piense Carlos o los demás acerca de esto, pero yo le escuché a Berta decir algo así. O sea, ya no podemos pensar como pensaban en la revolución de octubre, de que es tomar el poder para los obreros, las máquinas, sino que la máquina ya en esta época de colapso de clima y de calentamiento global ya tiene otro sentido. Ya terminé. Ok, Pati. Gracias. Jefe, después de Ketch, sigues tú, Fede, pero ahora le toca a Ketch. Sí, correcto. Me parece que, o sea, es como necesario ahí plantear como varias cosas, ¿no? Si algo nos enseña el trotskismo es que hay que ser muy frontales y seré frontal y diré, de la OPM prácticamente nadie es trotskista, el único que es trotskista es el que no se pudo conectar, Cristian, ¿no? Y él es morenista, es hermanazo de Carlos, ¿no? Pero sí me parece que es muy importante todo el análisis que se hace y demás, ¿no? ¿Por qué yo, o sea, cuál es el, empiezo como con el pasado, ¿no? Sí me parece que las discusiones que se dieron a lo largo del siglo XX alrededor de qué hacer con el estalinismo, con Yugoslavia, con Polonia, con Hungría, son como muy importantes, ¿no? Y de verdad, pues vaya, o sea, desde el momento mismo en que Polonia, Yugoslavia no tanto, ¿no? Pero Polonia, Checoslovaquia, Hungría, y llegan al socialismo de una manera completamente artificial, de una manera que no comulga en casi nada con la Revolución Rusa, pues es evidente que era algo falso que no iba a durar, ¿no? Yo veo la diferencia, por ejemplo, en procesos como el chino o el proceso como el ruso o el vietnamita, que podrán haber estado tan viciados o tan burocratizados como se quiera, pero había un elemento de autenticidad en esos procesos, versus los elementos de Hungría, de Checoslovaquia, de Polonia que mencionó, donde simplemente fue ya una versión completamente degenerada la que llega a imponerse, ¿no? Y además con una política, pues torpe, ¿no? Por parte de Stalin. Entonces, todo ese proceso es muy importante y no es que ya no tenga reflejo en esta época, pero es difícil. ¿Por qué? Porque la cruzada contra el estalinismo que da el trotskismo hoy día, a mí ya me parece hasta cierto punto anacrónica. O sea, me parece anacrónica en el sentido de nos oponemos a todo el estalinismo, ¿no? Sino más bien ya ahorita nos oponemos a la burocratización de las organizaciones que no se limita a a quien se diga stalinista o no. Hay un montón de gente en el movimiento que tienen los vicios del estalinismo sin ser nominalmente estalinistas. Ahorita venimos de un proceso, por ejemplo, de que estuvimos muy en contacto con el SME y la inmensa mayoría de los trabajadores, sin usar la palabra estalinista, se dan cuenta que eso es lo que le sucede al SME, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como importante verlo, ¿no? Me parece que no es algo que se pueda agotar en una sola sesión, que se tiene que seguir revisando, sobre todo, ¿por qué? Porque particularmente a mí el proceso de la Revolución Rusa me es muy fácil, entre comillas, entenderlo, pero el proceso de la Segunda Guerra Mundial para acá, de qué es lo que se tenía que hacer para que el socialismo no fracasara, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, yo sí creo, o sea, no es como China, ¿no? O sea, Eric ya lo dice un poco en tono irónico, que pues a China ya no hay mucho que moverle. Yo tengo ahí una ligera controversia, pero tampoco no le movería mucho. Pero no es lo mismo que el pensar qué es lo que le hay que hacerle a China. Digo que ya son como cuestiones bizantinas, pero qué había que hacer con la RDA, qué había que hacer con Vietnam, qué había que hacer con Checoslovaquia. Pues son cosas que yo en este momento yo no podría contestar, porque tampoco creo que la solución fuera nada más que, pues, digamos, el trotskismo se posicionara y diera la vuelta ahí. En ese se posicionaba y daba la vuelta ahí. Lo único que iba a pasar era una perestroika 2.0.
Entonces ese es el problema, y es una de las discusiones más amargas que hemos tenido con Carlos Petroni, que es cómo en casos como Cuba impulsas una reforma socialista sin que eso se traduzca en una perestroika. Porque es que lo que generalmente sucede, que cuando se intentan impulsar estos procesos solamente terminan en perestroikas. Entonces esa es una cuestión muy amarga que tenemos que ir resolviendo poco a poco, y no creo que se resuelva nada más con una única discusión, ¿no? Entonces eso por un lado. En cuanto al colapso climatológico, eh, es una tesis terrible porque implica la muerte de millones de personas, y sin embargo, creo que es correcta en el sentido de que efectivamente no es que las posiciones del resto del trotskismo estén bien o mal, es que la mayoría de las posiciones del resto del trotskismo no pueden ser tomadas seriamente porque no es un tema de discusión verdadero en el resto de las corrientes. Entonces, yo creo que lo tenemos que pensar un poco por la positiva, en lugar de decir, ay, tú estás bien pendejo discutir, por no tener nuestra posición. Más bien es, compañero, te exhortamos a que debatas esta cuestión, porque es una cuestión ya de que nos está cargando el payaso, ¿no? Entonces, esa es una situación ahí muy, muy importante. Y por supuesto que también tenemos, y esa ya es un poco más menor, porque digamos la crisis del 2008 rompió el estigma del socialismo derrotado de después del 91, ¿no? O sea, después del 91 estuvimos en un proceso de reflujo muy fuerte. Toda nuestra generación, la de Eric y la mía, fue educada en el odio intrínseco al bloque soviético, y sin embargo, o sea, entre la guerra de Irak y la crisis del 2008 y los procesos que vinieron después, ese reflujo ha empezado a ponerse muy, muy, pero o sea, cuando digo muy, es muy en entredicho, ¿no? O sea, ya hay masas enormes de gente que se opone al capitalismo a nivel internacional. Entonces, yo creo que no, más que el estalinismo, yo llamaría a combatir al burocratismo, a combatir, más bien a retomar la construcción teórica, pues, la caracterización de la realidad concreta, y pues a una serie de tareas. Ya con esto concluyo, compañeros. Si vamos a las tareas grandilocuentes y terribles que requiere el movimiento obrero y la internacional, y todo esto que estamos haciendo, a mí si me lo preguntan, ¿qué se tiene que hacer con China? Es, compañeros, que un compañero aprenda a hablar chino y lo mandamos a China, y que nos diga concretamente qué es lo que está pasando allá adentro. Y que sean los trabajadores de China los que nos digan qué es lo que quieren. La neta, ¿por qué? Porque para mí esa es la única solución para que China no termine una perestroika y al rato sea la República Democrática de China y se acabó. Ya, sustituyó a Estados Unidos y ese fue el fin de la historia. En medio de un escenario donde Miami está inundado, Nueva York está inundado, la Ciudad de México ya es un desierto, o sea, porque para allá vamos. Para allá vamos. Entonces lo que tenemos que hacer, pues es, sí, en parte de la solución yo creo que es hacer ese centrismo en China, de hablar con los trabajadores de China, y ver cómo le hacemos para que eso no se vaya al carajo, ¿no? Entonces, eso. Otra misión que tendríamos que hacer es, teóricamente, sacar a las organizaciones izquierdistas de la Torre de Marfil y el marasmo teórico en el que están. Creo que eso sí es una misión, porque a mí si me lo preguntan, uno de los grandes enemigos que tiene la izquierda en este momento es el posmodernismo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo, en lugar de estarse enfocando en los procesos que hay en Ecuador, en Bolivia, en México, o sea, de procesos, por ejemplo, el golpe contra Añez, ahorita que estuvimos con los compañeros de Matamoros, en lugar de estar viendo las insurrecciones que hay en Nicaragua, se está peleando al interior diciéndole, es que compañero, tienes que tienes que decir todes. Y tienes que, o sea, cuestiones que a la inmensa mayoría de la clase trabajadora no le importa. La inmensa mayoría de la clase trabajadora sigue preocupada por ver cómo va a sobrevivir. Y teóricamente se tiene que hablar de esto, pues, de los 70s para acá, pero no de los 70s para acá en clave
posmoderna y universitaria, sino en clave popular, de la educación popular, de la intervención en los barrios, en las fábricas. Entonces, pues yo ahí lo dejaría, compañeros, ¿no? Una pregunta, ¿qué quiere decir darle con el payaso? Que te lleva la chingada. Nos vaya muy mal, que llegue la desgracia, pues, Carlos. Te lleva el diablo. Te Y lleva ya nos el llegó la diablo, otra. la chingada. Ay, Carlos. Ay, ok, le toca a Fede. Si ¿alguien más se quiere apuntar? Porque después le toca dar el cierre. ¿Otra vez, Eric? Bueno. ¿Pueden esperar un minutito? También Berta ya no ¿Pueden, va a cansar. ¿pueden esperar un minutito que voy al baño y vuelvo y quiero escuchar las intervenciones? Ah, ok, ya no, te esperamos. Espera un poquito, Fede. Después Eric. Aprovecho, ahorita regreso. Lo lleva el payaso, si no. Si no te lo lleva el payaso. Después de 40 años de lidiar con mexicanos y no sabe lo que es que se lo lleve el payaso. Dejen al payaso que quiere hacer su dinero. Berta, yo no sabía que era el payaso. O sea, ¿Tampoco sabías que era que te llevara el payaso, Fede? Es que pasaste 8 años en Argentina, Fede. ¿Tú, Sofía? ¿Tú sí naturalicé. ¿Tuviste que era eso? No, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué significa? ¿Que te lleve el payaso? Sí, no sé. Ah. Que te lleve el muerto. La muerte. Que te lleve Ah. la muerte. Que ya valiste. Ya Ah. pasó. Gran cuello. Te tocó perder ya todo lo negativo, ya eso. Ya chupaste Ok. paros. Ya chupó paro. Ya lo chupó el diablo. Parte del gran diccionario de comunicación del léxico nativo mexicano. Muy bien. Ya estiró la pata, también le dicen. Ah, Se tiró. Ya se Se petateó. petateó. Se petateó. Colgó los tenis. Le tocó bailar con la más fea, Sí. bailar con la huesuda, Con la plata. con la flaca. ¿Y cómo se dice en Argentina? estoy pensando el equivalente. Nosotros tenemos 1 millón de equivalentes. ¿El equivalente a qué? ¿El equivalente a qué? La muerte, la la fregada, cargar, te a que llevó te el cargan. payaso. Ya nos cargó el payaso. Ya nos Te cargó vas el al payaso. carajo. Ya cagó juego. Ah, El carajo no es tan profundo. No. No se compara al payaso. No sé cómo- Sí, no. También puedes decir que te vas a la mierda, pero es muy grosero. Ahí se va, yo creo que ahí se va en intensidad. Eso se compara. no, es otro significado. No, hay peores. Respetemos. Le toca su intervención, Fede. Bueno, yo creo que toda esta que hemos estado discutiendo el día de hoy, a partir del marxismo y en esta sesión la cuestión del trotskismo, es para reseñar un poco cuál es nuestra historia y nuestro origen particular como corriente política. Tenemos una historia que ha tenido una continuidad organizativa, aunque sea increíble, directamente desde la época de Marx, que el marxismo ha sufrido una serie de crisis históricas, empezando desde la época de Marx mismo, ¿no? Cuando se vio obligado a disolver la Primera Internacional, cuando la Segunda Internacional entró en una crisis espectacular por el cambio de la época y de entrada del capitalismo a una etapa superior de desarrollo, que es el imperialismo, que está caracterizado y que explica precisamente ese cambio de etapa, el colapso de la Segunda Internacional. La formación, y desde entonces, desde el colapso de la Segunda, el programa de la fundación de una Tercera Internacional revolucionaria, el triunfo de la Revolución Rusa, la formación de la Tercera, y desafortunadamente el fracaso de la revolución en Europa, que aisló a la revolución en Rusia. Todo esto tiene una continuidad política.
No es que nosotros hayamos sido miembros del SWP, yo nunca fui miembro del SWP, nada, pero sí de la corriente de Moreno. Moreno fue parte de la cuarta, o sea que hay una continuidad. El hecho de que nosotros en nuestras discusiones internas discutamos todas estas filiaciones tiene el objetivo de comprender el desarrollo político y nuestra posición y la realidad de nuestra existencia actual. No creo yo que el eje central del trotskismo sea el de criticar permanentemente al estalinismo, porque la época cambió. Es más, creo que el estalinismo a nivel mundial ha desaparecido como fuerza política efectiva. No creo que China esté en una situación en la que haya una posibilidad de afirmar que sigue siendo un Estado obrero, porque es básicamente un Estado dominado por un solo partido en el que ha avanzado hacia formas superiores de desarrollo que son capitalistas y que ha avanzado hacia el imperialismo con los proyectos de la burocracia china. Pero lo que yo creo que tenemos que rescatar de toda esta historia del trotskismo es que es precisamente nuestra comprensión actual de lo que debe ser una corriente internacional revolucionaria, ¿no? Entonces, las tareas que tenemos son muy, muy grandes, pero creo que, y en esto nosotros pues reivindicamos las posiciones de Nahuel Moreno en relación a su definición de lo que dice que es el trotskismo. Para Moreno, las dos estrategias del trotskismo tienen que ver con dos fenómenos. Uno, que es el fenómeno objetivo, que es el de la lucha de clases, y nosotros pugnamos por la continua movilización de la clase obrera y de los oprimidos para que puedan dirigirse hacia la toma del poder y construir el socialismo. Esa es una de las estrategias que tiene que ver, intervención en la lucha de clases. Y la otra, que es paralela y que se retroalimentan mutuamente con esta estrategia, es la de la construcción de la organización revolucionaria y la internacional y sus secciones nacionales. Es decir, si no se hacen las dos tareas simultáneamente, creemos que todos los errores del pasado no pueden sino más que repetirse, ¿no? Moreno tiene un articulito muy, muy chiquito que es sobre lo que es el trotskismo el día de hoy. Lo escribió en 1985, en donde él dice que ser trotskista no es repetir todo lo que dice Trotsky, no es hacerle un curso, un tipo de culto como se hizo con Mao o con Stalin. Tampoco significa estar de acuerdo con todo lo que Trotsky haya dicho o lo que haya escrito, es hacerle críticas al propio Trotsky, porque el marxismo es una ciencia y no hay ninguna verdad que sea absoluta, ¿no? El ser trotskista, ser crítico, es incluso ser crítico del propio trotskismo, ¿no? Creo que lo central es eso, lo que acaba de mencionar, la construcción de una organización internacional, porque es la única que le da, que es acorde con la magnitud de las tareas que tenemos. No se trata de que hoy nos planteemos el destruir las fuerzas productivas o terminar con la industria, ni nada así, sino que lo que se hace necesario es hacer una reconstrucción de toda la producción para que no nos lleve a la destrucción del planeta y a la liquidación de la humanidad. Pero eso es lo nuevo de hoy día, porque siempre habíamos dicho que las revoluciones se hacen para que las fuerzas productivas puedan continuar desarrollándose, y ese no es el programa de hoy, no lo podemos plantear como nuestra tarea. Y bueno, hasta ahí. Ok. Pues según esto digo yo, entonces, pues sí, yo me acordé de un punto de la vez pasada, que creo que era justamente... Oh no, Eric.
Se congeló Eric. Eli ha sido castigado por la divina providencia. Oh my God, y sigue hablando de Tlaxcala. Se lo llevó el payaso. Pero, Sí, ya cargó el payaso, pero ya regresó. Ok. Por un lado, la experiencia boliviana, y por el otro lado, me parece que a lo mejor, evidentemente, habrá que abonar más en una discusión, o a lo mejor es necesario, a lo mejor no tanto. Pero yo un poco creo que es posible hablar hasta cierto punto de una superación del trotskismo. ¿A qué me refiero con la superación del trotskismo? No me refiero en sí a que el trotskismo esté mal y que haya que desecharlo por completo y demás, ¿no? Sino me refiero a que el trotskismo nace como una corriente de resistencia revolucionaria desde el mismo marxismo frente a las degeneraciones principalmente hegemónicas burocráticas de Stalin, ¿no? Y de todos los fenómenos parecidos, Mao y demás, y Tito y todos los demás. Entonces, también se enfrenta, me parece que justamente Trotsky, sin leer, a lo mejor sin saberlo, sin plantearlo como tal de esa forma, se enfrenta justamente a una serie de contradicciones que se desenvuelven en los 40, 50 y 60, que son empujes de revoluciones de avanzadas, de luchas democráticas, que efectivamente no desembocan en una lucha socialista y no desembocan ni siquiera todas a su término. Todas esas luchas de los 60 se quedan coartadas, y se quedan ahí trabadas. Entonces, prácticamente lo que termina convirtiéndose la mayoría del trotskismo, me parece, o al menos las pocas corrientes un poquito más tratando de ser consecuentes, y unas otras corrientes no estalinistas, es más o menos plantear una resistencia después de los 70s, 80s, 90s y 2000s. Prácticamente podríamos decir que pues toda la izquierda que se reivindique marxista, pues casi todos los grupos son más o menos dentro del mismo tamaño, como de que todos están, sí hay unos que son más grandes, pero no son millones y millones, y pues hay infinidad de grupos pequeños, y esto ha favorecido a una recomposición un poco de las ideas o de las corrientes, como un reseteo, un reset, empezar desde cero, a recomponer todo el movimiento social. Y entonces esta superación del trotskismo, que posiblemente yo interpretaría así, sería una cuestión de que son justamente todas las tendencias más sanas o que pueden desarrollarse a posiciones políticas que brinden alternativas y que brinden unas propuestas más viables, más sanas y demás, pues vaya, encabezarían y nacerían a partir de la crítica a todas las degeneraciones burocráticas, y sería la continuación, por así decirlo, de la lucha trotskista, pero ya no como una lucha de resistencia, sino como una lucha de construcción, por un lado, y por el otro lado, ya como la única, entre comillas, la única lucha hegemónica o que logre agrupar dentro de su estructura teórica, política y demás, todo el conjunto de la lucha de masas a nivel internacional. Okay, Berta, y después que dé el cierre de Petroni, ya no les doy la palabra a nadie más porque ya estamos... No, yo ya estoy bien. Fede hizo una excelente intervención. Gracias, Fede. Ya no tengo nada que decir, gracias. Ok, gracias, Berta. Entonces, ¿haces el cierre, Carlos? Bueno, lo que plantean todos los camaradas son cosas muy interesantes. Voy a comenzar por lo que dijo Eric al principio, y es: necesitamos un balance. Y yo estoy de acuerdo, tanto estoy de acuerdo que ya estoy escribiendo uno, que llevamos ya como meses escribiéndolo, que se llama La larga marcha por ahora se llama, pero vamos a cambiarlo.
la larga marcha de la construcción de la Organización Revolucionaria Mundial, donde tomo todos estos elementos que hoy hice un sobrevuelo y los vamos a explicar en detalles. Lo que voy a contestar también es que nosotros somos el hilo conductor, tal vez el único que queda, de la lucha del trotskismo. Porque la lucha del trotskismo no solo fue una lucha de resistencia contra el estalinismo, sino de proporcionar un programa para la revolución obrera y socialista, no nos olvidemos. El segundo elemento que quisiera aclarar es que el estalinismo como el reformismo surgen del sentido común y son más populares de lo que nosotros creemos. Porque el reformismo dice, no hay posibilidad de luchar contra la burguesía porque son muy poderosos, contentémonos con obtener esta o aquella reforma. Y el estalinismo no ha muerto, solo ha perdido la capacidad de asesinarnos alrededor del mundo por ahora. Pero hay millones de estalinistas, compañeros. No nos confundamos. Y los estalinistas van a brotar y seguirán brotando de a millones porque es una tendencia natural existente en la sociedad. Es decir, la necesidad de que, lo que explicaba Trotsky, si hay escasez de pan y hay una larga línea esperando para adquirir su pan, hay que poner un policía, dicen los burócratas, para controlar el orden. Y así surge la burocracia. Es decir, es una cuestión casi natural. Nosotros estamos en contra de ese estado natural de las cosas. Y el trotskismo es la única corriente mundial que no solo se opuso al estalinismo, sino que luchó por crear una corriente revolucionaria internacional. No hay otra. No el maoísmo, no el centrismo, no las variantes nacionalistas pequeño burguesas. Ninguna de esas corrientes existió, ha luchado por hacer una revolución mundial. La única corriente mundial que lo ha hecho con traiciones, debilidades, tropiezos, accidentes, muertes, persecuciones, ha sido el trotskismo. Entonces nosotros reivindicamos el trotskismo porque somos el hilo conductor de ese intento por construir una corriente internacional revolucionaria. Y para poder hacerla hoy día, llámense marxistas revolucionarios si quieren, hay que tener en cuenta toda esta experiencia y hay que hacer un balance de toda esta experiencia. Porque si nosotros existimos, es gracias a esa experiencia. Y si nosotros aprendimos para el futuro, es gracias a esa experiencia. Si nosotros no hubiéramos estado en el morenismo, no hubiéramos tenido este fanatismo que tenemos por construir un partido revolucionario, no importa dónde. Entonces, más allá de todas las críticas que le hacemos hoy a Moreno, que capituló al peronismo, que se deformó la cuestión de la revolución permanente, un montón de críticas que podemos hacerle. Una cosa que tenía Moreno era andar a Nicaragua, participar de la revolución y construir un partido revolucionario. No para hacer un acto de heroísmo, sino para construir la internacional. Y compañeros, tengamos en cuenta que el trotskismo llegó a ser de masa en varias oportunidades y tuvo la oportunidad de tomar el poder, estuvo a un paso. Es la única corriente por fuera del estalinismo que en el marxismo estuvo a punto de tomar el poder. En Bolivia en 1953, en Sri Lanka en los años 60. Aprender de la experiencia del Lanka Samajapari, que era un partido de masas, que dirigía a la mayoría de la clase trabajadora más oprimida en el Sri Lanka. En Brasil,
donde el 80% del Partido Comunista brasileño se pasó en primera instancia al trotskismo, para después ser destruido por la burguesía y el estalinismo. Es decir, hemos tenido oportunidades y no las hemos sabido aprovechar por errores, por capitulaciones, por presiones, pero tenemos que seguir esa corriente, ese hilo, analizar todas esas experiencias y prepararnos para el futuro. Se puede hacer la revolución puede pasar sin el trotskismo, pero la revolución no puede triunfar sin el trotskismo y su análisis. Porque sin el análisis de la revolución permanente, el desarrollo es igual combinado, todo lo que aprendimos hoy y aprenderemos y volveremos a reaprender, es imposible que la revolución triunfe. Esa es así, esa es la elección de la historia. Si no, dígame una revolución que haya triunfado y llegado al socialismo o tendido las bases para el socialismo internacional, que hayan tomado el poder. Vietnam, no, es capitalista hoy día. Cuba es capitalista. China es capitalista. Rusia es capitalista. Entonces, mañana va a surgir otro. Nicaragua es una feroz dictadura burguesa. Es decir, sin el trotskismo, sin el análisis, la base material de la ideología, el programa del trotskismo, es imposible formar otra internacional, aunque esa nueva internacional no se llame trotskista. Es decir, ¿puede existir una organización internacional sin el trotskismo? Sí. ¿Puede ser revolucionaria? No, sin el trotskismo. Es decir, somos una parte fundamental de la construcción internacional. Nosotros hoy día estamos, probablemente con lo minúsculo que somos, estamos una década adelante del resto de las organizaciones revolucionarias del mundo en nuestro análisis, modestamente. Y eso es así porque tratamos y luchamos y nos agarramos con las uñas a las experiencias históricas y a su análisis. Sin eso no seríamos nada. Y le doy algunos datos. Lo que dice Ketch tiene razón. Surge burocratismo por todos lados, en todas las organizaciones. Se degeneran porque no son trotskistas o verdaderos trotskistas. Pero además, porque es una tendencia natural. Uno, si no tienes la teoría y el programa revolucionario, llegas al poder de un sindicato como el EMEO, de un país como en Nepal, y lo único que se te va a ocurrir es tomar los métodos y el programa del estalinismo, aunque nunca hayas leído del estalinismo. Entonces, la lucha, esa continuidad, es esencial. Seguramente en los próximos 2 o 3 meses voy a presentar este escrito que estamos haciendo y veremos una discusión más profunda sobre este tema, pero que es de capital importancia. Desde ya les hago un pronóstico. Ninguna organización que no acepte el programa de revolución permanente, la ley de desarrollo desigual y combinado, y la lucha contra el burocratismo, ya sea de una organización o del estalinismo, no será revolucionaria, no será nada, nos llevará a la derrota. Y lo último, no olviden, compañeros, que el estalinismo formalmente todavía dirige la mayoría de la población mundial. Porque, por ejemplo, si uno va a la India a hacer la revolución, se va a tropezar con una dictadura, la de Modi, que aparentemente es a través de elecciones, pero que es una dictadura casi fascista, porque quieren eliminar a varios millones de musulmanes como ciudadanos de la India, por ejemplo, o hace progromos contra las minorías, pero la única oposición que tiene peso de masas son estalinistas, que incluso tienen el poder en 2 estados muy populosos, en Kerala y otro estado en la India. En China, formalmente, dirige el estalinismo. El estalinismo son los conductores del capitalismo y del imperialismo chino.
y preservan toda su estructura. Por eso ahora, además de hacer el One Way, One Road, esa masiva expansión imperialista que están haciendo en 175 países, están proponiendo reemplazar a la democracia burguesa con su propio estilo de gobierno, que en eso siguen siendo tan estalinistas como antes. Entonces, es de vital importancia lo que dice Eric, que hay que hacer un balance por escrito y discutirlo en profundidad, que también lo dice Ketch, y aplicar esto a la lucha actual, sea contra los estalinistas o sea contra aquellos que reemplazan a los estalinistas, pero con un programa y una metodología similar. Gracias, Carlos. Gracias por el cierre. Y pues ya nos tenemos que ir. Yo tengo algo que hacer ahorita. Entonces, pues nos vemos para la próxima semana. La próxima semana son conceptos políticos elementales por Nahuel Moreno. Ya nos dio una introducción hoy a Carlos con la internacional, con la cuarta internacional. Entonces nos vemos, les mando las preguntas para la siguiente, voy a presentar yo, pero yo creo que ahí les voy a pedir ayuda también para que alguien haga share y a lo mejor alguien, Petroni o alguien más ayude con el Zoom. Así que nos vemos el próximo domingo. Sí, Gracias, acuérdate Ana. de que hagamos una cita, Ana. Sí, Carlos, nomás que quiero tener algo preparado. Ok. ¿Sale? Nos vemos, hasta el próximo domingo. Adiós. Adiós. Bye, bye. Vale.